Un día sin reír es un día perdido, fueron las palabras del humorista Charlie Chaplin. Y a partir de esto que él dijo, hoy quiero hablarles de un género teatral que nos hace reír mucho por sus historias muy particulares, llenas de enredo, de amor, de lujuria, de pasión, de avaricia. Me refiero a la comedia del arte. A través de un taller teórico práctico, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer acerca de la comedia del arte. Este taller está dirigido prácticamente a cualquier tipo de público, ya que por sus características este género teatral permite que las personas de diferentes edades puedan participar. Soy Melquisedec Antonio Parra, estudiante del programa de capacitación docente que lleva a cabo la Universidad Nacional Abierta. En este módulo, nuestra facilitadora, orientadora es la doctora Cristina Marcano. A través de los objetivos específicos, el estudiante tendrá la oportunidad de comprender la comedia del arte como género teatral y aprender a desarrollar la técnica, la construcción de personajes característicos del género a partir de un animal, el cuerpo, el peso, la organicidad y la respiración. Comprender el juego y la improvisación como punto de partida para el desarrollo de la técnica e indagar en el trabajo orgánico corporal. Y el estudiante aprenderá a diseñar máscaras, las propuestas escénicas y a reflexionar acerca del proceso. En cuanto al contenido, vamos a ver la historia de la comedia del arte, su origen, características, importancias y vamos a hablar acerca del Cano Basho. Vamos a estudiar los personajes de la comedia del arte, la lectura e interpretación del texto teatral. Es muy importante cómo abordar un texto de la comedia del arte y el estudiante tendrá la oportunidad de conocer de los vestuarios, diseñarlos, la máscara y el maquillaje. La estrategia de aprendizaje. El estudiante deberá superar el desbloqueo actoral a partir de ejercicios de improvisación. La composición del trabajo del animal a partir de las técnicas expresivas, corporales, vinculadas a la observación de animales a través de videos e imágenes, y la construcción de personajes para la comedia del arte a partir del desarrollo técnico expresivo. En cuanto a las estrategias de evaluación, esta evaluación será continua, acumulativa e integral, donde se va a evaluar la responsabilidad, la entrega de las actividades, la participación en cada uno de los retos corporales, el apoyo y la relación con su pareja, con su partner, y la muestra final de un ejercicio teatral. Esto se llevará a cabo a través de todo el proceso, desde la construcción del personaje hasta la puesta en escena. La comedia del arte o comedia del arte italiana es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Para aquel entonces existían agrupaciones teatrales, pero muchos actores que fueron rechazados por estas agrupaciones, ellos comenzaron a formar sus pequeñas compañías, sus pequeños grupos teatrales, y básicamente su tema principal era burlarse de la burguesía, burlarse de la alta alcurnia. Ellos se dedicaban a burlarse de sus situaciones, a crear situaciones de comedia, enredos que estaban basados en el amor, en la avaricia, en el poder, en la lujuria. Y poco a poco ellos fueron después desplazándose de pueblo en pueblo, llevando estas representaciones. Al principio no dejaban presentar a las mujeres. Estos grupos eran solamente de hombres y ellos se vestían de mujeres para hacer los papeles femeninos, porque a las mujeres no se les permitía participar en estas obras teatrales. También ellos llegaban a los pueblos y no tenían dónde presentarse, y la gente del mercado que tenía esos bancos de madera, ellos al final del día, al fin de semana, desocupaban ya el mercado, las verduras, todo eso, y estos personajes, estos actores se montaban, de ahí viene la palabra los saltibanqui, ellos se montaban para que se pudieran ver y ellos se presentaban allí y a partir de ahí comenzó este término de saltibanquis. Los textos teatrales en la comedia del arte. Vamos a hablar acerca del canovacho. Los canovachos eran guiones o esquemas de la acción sobre los cuales los actores improvisaban. Inicialmente ellos llevaban las improvisaciones de pueblo en pueblo o todos los trabajos que ellos hacían porque
El origen prácticamente de la comedia del arte viene dada a través de la improvisación. Es por ello que le llamaban a estos canobachos, que eran guiones improvisados. Ellos leían, tenían una referencia de la historia de lo que iban a hacer y después la representaban. Ya después con el tiempo comenzaron a crearse los textos y ahí es cuando interviene la mano de Carlo Goldoni, que él era una persona que iba viendo las presentaciones de todas estas agrupaciones y él iba tomando nota de cada situación, de cada presentación, de todo lo que ellos hacían y con el tiempo él fue creando los primeros textos teatrales. Después Carlos Gozzi desarrolló sus propuestas hacia un teatro fantástico lleno de situaciones mágicas y efectos escenográficos. Los personajes de la comedia del arte. Personajes con vestuarios muy coloridos, que usan máscaras, características de que eran de la cultura carnavalesca, de la tradición de las ferias, las fiestas, charlatanes, astutos, se burlaban de las personas, de la burguesía. Y bueno, ya vamos a irlos desarrollando por las diferentes categorías. ¿Quiénes son? Son arquetipos que han pasado de generación en generación. ¿Por qué arquetipos? Porque estos personajes perduran en el tiempo, han perdurado y seguirán perdurando. Siempre han existido los mismos personajes en la comedia del arte. Ellos se dividen en diferentes categorías que representan diferentes clases sociales y en su mayoría usan máscaras. Las categorías, vamos a hablar de ellas, los magníficos o los amos, los sani o los criados y los enamorados. Las categorías, tenemos a los magníficos, vamos a nombrar personajes que pertenecen a esta categoría: Il Dottore, Pantaleone, el Capitano. Entre los criados tenemos a los sani, que son precisamente los criados, la servidumbre. Entre ellos tenemos el Arlequino, que es el personaje más popular de la comedia del arte, y Colombina, que es la primera mujer o la representación femenina que aparece en la comedia del arte. Y de ella se derivan muchísimas más, como por ejemplo Nacherina, Franceschina, Cerveta. Y también vamos a hablar acerca de los enamorados. El capitano. El capitano tiene ese estilo militar, él es de pura apariencia, fortachón, y por otro lado tiende a ser cobarde. Su motivación es el dinero, el poder, la avaricia. Aquí tenemos un ejemplo de las máscaras, que su nariz es un poco alargada, sus vestuarios muy coloridos, él lleva una espada, es el estilo militar. Y cada personaje de la comedia del arte está inspirado en un animal. En este caso, el capitano está inspirado en el pavo real o el toro. Los actores de la comedia del arte se inspiran, buscan como centro de la construcción de su personaje estos animales. En este caso, capitano le corresponde el pavo real y el toro. Il Dottore, otro personaje característico de la comedia del arte que pertenece a la familia de los magníficos o de los amos. Su característica es que es muy avaro, es pedante, es pomposo y su animal en este caso es el oso. Un personaje que se caracteriza por ser grande, gelatinoso, y aquí hay un ejemplo de sus máscaras y de los vestuarios. Pantaleone, Pantaleone es este hombre viejo, es un hombre débil, pero es muy lujurioso. Su motivación también tiene que ver con el dinero, la avaricia. Aquí tenemos unos ejemplos de sus máscaras. Este es un personaje que su máscara es un poco la punta, la nariz un poco alargada. Y los animales para la construcción de este personaje puede ser el pollo o el águila. Un personaje muy sagaz que a partir de estos animales debe construir, desarrollar el personaje. Por ejemplo, el pollo que mueve mucho su cuello. Entonces este es un personaje que a partir de ahí él comienza a desarrollar ciertas características que lo van a ir, que va a ir mostrando durante sus representaciones. Los Sani es otro grupo de estas categorías de los personajes de la comedia del arte, y estos son los criados, los que están por debajo de los magníficos o los amos, y estos tienden a ser muy juguetones, sagaces, astutos, siempre tratan procuran ellos estar metidos en enredos todo el tiempo.
Tenemos el arlequino, que es uno de los más comunes de la comedia del arte. Él es servidor, impertinente, hambriento en ocasiones, es tonto, hace muchas piruetas, acróbatas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las máscaras, de su tipo de vestuario y los animales que los actores usan como punto de partida para su construcción de personajes. Tenemos a los gatos, ese animal que es muy hábil, muy sagaz, y el mono, que es brincón, salta, hace piruetas, hace muecas, y bueno, este animal es muy característico para el arlequino. Briguela es otro que pertenece a la familia de estos de los Sani. Él es de espíritu agudo, muy espabilado, es muy inquieto, cínico, sagaz, es tramposo, es muy bribón. Este tipo de personaje siempre anda allí en los enredos, buscando cómo también sacarle provecho a las situaciones que se presentan en las historias. Aquí tenemos también unos ejemplos de las máscaras, de los vestuarios, y el animal es el zorro. Un personaje que debe llevar esta característica del zorro, muy sagaz, muy hábil, muy astuto. Pulcinella es otro de los personajes que en la comedia del arte es como considerado el más bajo. Es muy hambriento, está pendiente de la comida, es muy cómico, es astuto, correlón, su agudeza social es muy travieso y es muy hambriento, es muy comelón. Aquí tenemos también ejemplos de sus máscaras, el tipo de vestuario que utiliza y el animal es el pollo también. Este personaje que mira hacia un lado, hacia otro, trabaja mucho el cuello, su manera de caminar lo hace que sea muy astuto. Colombina, como les decía anteriormente, fue la primera mujer o el personaje femenino que fue incorporándose en las historias de la comedia del arte, ya que ellas no les permitían para aquel entonces participar en las obras teatrales porque no permitían que las mujeres formaran parte. Ella pertenece a las criadas, este grupo de mujeres que también ellas aspiran y desean estar allá arriba con los amos, con los magníficos, un poco enamoradizas, son sirvientes de tentación y cebo para los viejos. Los viejos, estos personajes que les hablé, Il Dottore, Pantaleones, están pendientes de estas mujeres con ganas de conquistarlas, de sacarles provecho. Sus animales, la paloma y el gato son los animales que los actores deben ir trabajando para ir desarrollando este personaje. Los enamorados, otra categoría de los personajes de la comedia del arte. Los enamorados son estos jóvenes amantes, narcisistas, poéticos, románticos, dentro de la comedia del arte. Ellos particularmente no usan máscaras, ellos tienen sus maquillajes, sus vestuarios, pero no llevan máscaras. Por lo general, en estas historias, los jóvenes enamorados vienen siendo hijos de los magníficos o de los criados, pero a su vez están en complicidad y en esos enredos que siempre se generan con los criados, la servidumbre, que son los Ani, el arlequino, la briguela. Para los actores, los animales que deben tomar como referencia para la construcción de estos personajes son el cisne y el flamingo, buscando un poco la elegancia, buscando la finura, ese estilo, ¿no? Finalmente, tenemos para allá la composición de una puesta en escena de una obra teatral de la comedia del arte, el texto teatral para que los alumnos vayan en su lectura, la interpretación de la comedia del arte. Hay que leer los textos muchísimo para ir comprendiendo porque es un humor muy distinto, esos son textos muy distintos al teatro tradicional. Para desarrollar los personajes hay que trabajar una voz, una buena dicción. Algunos personajes buscan unos tonos agudos, otros graves. Depende del personaje. La música por lo general que se utiliza en la comedia del arte es de la época medieval. Y acá tenemos un ejemplo, allí un cuadro de una representación de la comedia del arte. En conclusión, la comedia del arte es un género teatral bastante atractivo, muy particular, ya que presenta vestuarios muy coloridos, máscara, maquillaje, la música y las historias, por supuesto, son muy interesantes con todos esos enredos que se generan entre el amor, el poder, la avaricia.
Por lo tanto, estoy seguro que los estudiantes van a disfrutar muchísimo este género teatral como lo es la comedia del arte. Muchísimas gracias.